Retomando el Salmo 1, vemos que la bienaventuranza parece reflejar la bendición del verdadero creyente que se muestra por sus obras. No anda en consejo de malos, camino de pecadores o se sienta en silla de escarnecedores. Esto es fruto de una fe viva que salva, porque como se nos dejó escrito en Santiago 2:26, la fe sin obras está muerta. No debemos olvidar que no basta con omitir el mal, sino que también se nos manda obrar el bien. Apártate del mal y haz el bien. Salmo 34:14. Como apunta el Salmo, esas bendiciones se traducen en dar frutos dignos de alabanza y arrepentimiento y en prosperidad en todo lo que hagamos, entendiendo que lo que hacemos resulta conforme a la voluntad del Señor. La Biblia es la auténtica revelación de Dios para nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Al creer y obedecer la palabra, experimentamos tanto el gozo, según el Salmo 119:72, como la bendición de Dios, porque como refleja Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, y dicho con todo el respeto que merecen los que sufren terribles experiencias, siempre seremos bendecidos porque somos bienaventurados, sea por medio del favor de Dios o del sufrimiento que Él permite para nuestro bien. Los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos pueden dar testimonio desde los cielos de que por muy dura que sea la prueba en esta vida, siempre será mejor que el recuerdo desde la eterna condenación de una placentera existencia terrenal. Sí, nacimos en Cristo para sufrir en un mundo contrario a todo lo que creemos. Contemplar tanta maldad te desgarra el corazón a diario, sabiendo que no hay escapatoria mientras Jesucristo no regrese. Pero paradójicamente parece que la adversidad es la semilla que alimenta nuestra fe. Por eso Dios permitió la persecución y dispersión de los primeros cristianos. Pero sobre todo, si el Señor sufrió más que nadie, ¿podrá el siervo vivir plácidamente? En el Salmo 119, versículos 1 al 3, leemos: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esto es lo que hace que una alabanza y búsqueda de Dios sea verdadera, auténtica, cuando se realiza desde un corazón recto que es conocedor de la palabra, de las normas de conducta que atestiguan la voluntad de Dios. Como dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Aquí vemos la correlación entre la dicha o felicidad de ser bienaventurados con la obediencia. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo nos exhorta a hacer ese sacrificio de alabanza de manera racional, con conocimiento, pero a la vez santidad derivada de la ley de Dios que nos ha sido revelada, para que podamos discernir lo bueno de lo malo y no tropecemos en las normas del mundo. Somos poderosos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque en realidad es su poder el que actúa por medio de nosotros al ser su voluntad irresistible. Para ello hemos de buscar el conocimiento de Dios de todo corazón, tal y como hemos visto en el versículo 2 del Salmo 119, porque además nos conduce a la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Dios le confirió tanta importancia a su palabra, que nos dejó bien claro que toda nuestra vida depende de ella. Deuteronomio 32:47 y Mateo 4:4. Por eso le resulta tan injurioso que alguien pueda quitar o añadir algo a lo que ya ha sido revelado por él y cerrado como canon.
porque sería como hurtar a los creyentes la posibilidad de obedecer aquello que Dios mismo nos manda que hagamos. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2. Se puede decir que sería como usurpar la soberanía que solo Dios tiene por medio de su palabra. Él ha decidido qué revelar y qué no revelar, Deuteronomio 29:29, y nadie tiene el derecho de arrogarse el papel del Padre en este sentido. No añadas a sus palabras para que no reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 36. Por último, la gravísima sanción de Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, al hecho de añadir o quitar palabras, aunque referido al libro en sí, entiendo que puede aplicarse a toda la Escritura en relación con lo anterior. ¿Por qué nuestra vida depende de la palabra? Ante todo y según lo explicado, es evidente que nuestra vida eterna, cuando seamos glorificados en comunión con el Padre y el Hijo, solo podremos alcanzarla por la operación del Espíritu Santo que obra a través de la palabra. La fe viene por el oír esa palabra, y Dios ha dispuesto que la predicación del Evangelio sea el medio para alcanzarla. Pero en esta vida carnal, aunque ya nacimos para vida eterna, aún no se ha consumado nuestra resurrección a la imagen de Cristo. Vivimos en un mundo de pecado y nosotros todavía tenemos pecado, si bien somos salvos por gracia mediante fe. Por este motivo, cada día en nuestra mente se produce una auténtica batalla provocada por esa guerra espiritual de la que hablaba el apóstol Pablo en Efesios 6:12. El enemigo usa la carne y ataca por medio de pensamientos acerca de nuestro pasado, presente o incluso futuro, imaginando contiendas, temores, situaciones que nos aterran, trayendo a la mente circunstancias que causan culpa, ira, odio, resentimiento. ¿Hay tantas cosas que nos pueden hacer daño? Por eso es tan importante estar preparados para la guerra espiritual por medio del control de nuestros pensamientos. Porque según pensemos, así seremos. Proverbios 23:7. Si permitimos que esos pensamientos negativos arraiguen en nuestros corazones, nuestra vida se verá fatalmente afectada y sin remedio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Un corazón endurecido producirá frutos amargos, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo 15:18. Entonces, ¿cómo podemos controlar los pensamientos al vivir con emociones propias de una naturaleza pecaminosa? En Hebreos 4:12, el autor escribe: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz porque actúa en la realidad de nuestras vidas, tiene poder real. No es mera impresión sobre el papel. Nos preserva del mal y de vernos sometidos a situaciones y personas que pueden poner en peligro nuestra integridad moral y física. Los problemas vienen solos, debemos estar preparados. No olvidemos que nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Además, es más cortante que toda espada de dos filos, es decir, es capaz de hacer lo que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Cortar todo pensamiento del enemigo que intenta penetrar en nuestra mente para llegar al alma y corazón. Solo la espada del Espíritu Santo puede hacer esto, porque ella es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Solo la palabra penetra hasta donde nada ni nadie alcanza, excepto Dios, nuestra alma y espíritu. Y solo la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos permite conocer la voluntad de Dios revelada por medio de nuestra conciencia, filtrar aquello que debe quedar en la mente y el corazón rechazando lo demás,
y nos hace ver nuestro pecado. Así evitaremos que ese corazón nos engañe haciéndonos creer que lo que decimos, pensamos y hacemos coincide con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Por lo tanto, debemos examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. Llenarnos de la palabra equivale a ponernos la armadura de Dios para resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Y sobre todo, nos permite tomar el escudo de nuestra fe, con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno por medio de pensamientos dirigidos a nuestra mente. Versículo 16. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Palabra, fe, escudo, protección, firmeza frente a la adversidad, todo está relacionado. Por eso es importante que tanto la armadura como el escudo no tengan agujeros que el pecado crea, para que no exista hueco que permita la entrada del mal en nuestra vida. Si queremos resultados diferentes en nuestras vidas, cambiemos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos sin Dios son vanidad. Salmo 94:11. Pero con Él son consolación, ya que, como añade el versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y como se dice en el Salmo 139, versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. En 1 de Samuel capítulo 30 se nos relata lo sucedido cuando David y sus hombres volvieron a Siclag, donde estaban acampadas sus familias. Cuando llegaron, vieron que los amalecitas se habían llevado como prisioneros a todos los que allí se encontraban, sus mujeres y niños. Entonces David y los suyos gritaron y lloraron con desesperación, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, motivados por su amargura. Pero según se nos dice en el versículo 6, David se fortaleció en Jehová su Dios. David consultó a Jehová para saber si debía perseguir a los secuestradores, y él le otorgó el permiso para hacerlo, asegurándole que los alcanzaría y libraría a los cautivos. Entonces lo guió y, en virtud de su divina providencia, le dio los medios para llegar al campamento enemigo. En el camino tuvo un encuentro con un esclavo egipcio procedente del grupo de los amalecitas que había sido abandonado en el desierto, quien los llevó a ese campamento, y de esta manera David y sus hombres pudieron liberar a sus familias, recuperaron todo lo que se les había robado previamente y además obtuvieron gran botín. Esta interesante historia nos viene bien para recordar lo que Dios quiere de nosotros. Ante situaciones imprevistas que nos desagradan o hacen sufrir, en vez de dejarnos llevar por la tormenta de nuestros pensamientos y emociones, permitiendo que el enemigo actúe por medio de ellos, debemos fortalecernos en Dios como hizo David. Eso no quita el necesario desahogo inicial, como él y sus hombres también hicieron. Pero tampoco el rey esperó mucho para buscar a Dios y su consejo, sin el cual estaba perdido. Gracias a ello, pudo revertir la situación a su favor con la ayuda del Señor. Como está escrito en Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿De qué manera pudo Jesús hacer frente a las tentaciones de Satanás en el desierto? Escrito está, Mateo 4. Digamos entonces nosotros lo mismo, escrito está. Tenemos la espada de doble filo, el escudo de la fe, la armadura de Dios. Resistamos pues al mal con el bien de la palabra. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. En Jeremías 1, versículos 9 y 10 leemos: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová:
He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Que la palabra de Dios tiene poder es indudable a la vista de estos versículos. Lo tiene tanto por su origen divino como por el efecto que provoca. Es Dios quien nos usa como instrumento de su voluntad por medio de su palabra y la obra del Espíritu para tocar los corazones. Esta palabra, como espada de doble filo, conlleva bendición o condenación según quien la reciba. Como Dios es el autor que hace morir y vivir, herir y sanar según Deuteronomio 32-39, esa palabra que nunca vuelve vacía cumple el propósito para la que fue enviada, ya sea arrancar o derribar, plantar o edificar. De ahí que en Jeremías 1:12 se diga que Jehová vela sobre su palabra para cumplirla. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Este era el mensaje de Jeremías encaminado al arrepentimiento de Judá y al juicio contra otras naciones que dañaran a Israel, para alentar al pueblo de Dios en base a la promesa del pacto con Abraham. Nosotros somos las ovejas del Señor. Hace tiempo leí un interesante comentario acerca del Salmo 23:5, el cual dice: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». En ese pequeño texto se explicaba el significado de esa unción. Por lo general, las ovejas son animales mansos y tranquilos, pero algunos insectos pueden atacarlos hasta hacerlos enloquecer. Ciertas moscas suelen poner sus huevos sobre la nariz de las ovejas y las larvas provocan su desesperación sin remedio. También sus ojos y oídos son el objetivo. Por ello el pastor, para protegerlas y aliviarlas de las heridas, derrama aceite sobre su cabeza para que no sean atacadas por esos insectos que les quitan la paz. En definitiva, es lo que hace el buen pastor con nosotros mediante la unción del Espíritu Santo que es derramado, trayendo paz, sanidad, alivio, calma, quitando la ansiedad, el tormento y la desesperación. Él derrama su aceite sobre nuestras cabezas para proteger nuestra mente y nuestros pensamientos, evitando que lleguen al corazón y arraiguen esas malas hierbas. Algo más podemos añadir acerca del control de los pensamientos en este mundo de pecado. El Salmo 140:13 dice que los rectos morarán en tu presencia, al igual que el Salmo 91:1. La paz y tranquilidad mental son fruto de una vida en comunión con Dios que implica buena relación con Él. Esta presencia continua provoca gozo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Se mantiene gracias al Señor mismo, quien nos atrae como el imán al metal cuando más le buscamos de corazón, para preservarnos íntegros en todo momento. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Salmo 41:12. Por eso Dios cuida nuestros pasos y nuestra alma, conociendo nuestra absoluta dependencia del Padre para no caer. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo 56:13. Vivir en la presencia de Dios requiere esa santidad, y por eso puso de su Espíritu en los hijos, para garantizarla tanto en esta vida como en la venidera. También la palabra de Dios llega a ser una experiencia dulce y placentera para el verdadero creyente o quien es usado por Dios. Así fue en el caso del profeta Ezequiel, quien fue encomendado por Jehová para transmitir los juicios de Dios por los pecados de su pueblo, algo que en principio no resultaba agradable sabiendo que no escucharían. En Ezequiel 3:3, el profeta tuvo la visión de Dios, quien le dijo:
Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Como dice el Salmo 19, versículos 9 y 10, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. En definitiva, como exclama el salmista en el Salmo 119, versículo 103, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Nuestra gran comisión nos obliga, en cualquier caso. A Ezequiel Dios le encomienda hacerlo con independencia del resultado, cuando le dice: «Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar». Ezequiel 3:11. Nosotros no podemos llegar al corazón de las personas si Dios no quiere, pero sí debemos hablarles en su nombre y orar para que sea esa su voluntad. Oremos también para que en esta difícil tarea nos haga fuertes contra cualquier forma de oposición por parte de los destinatarios, como hizo el profeta. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Versículos 8 y 9. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, no obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde.